Buenos días. Seguimos con nuestro ciclo de sabiduría de Oriente, sabiduría de Occidente, y toca en la charla de hoy ver el inicio de la reacción del cristianismo primitivo a partir del siglo II, comenzando también el comentario sobre la base de dos koans del libro de Koans de Jesús de Nazaret, Hacer de dos uno y la bienaventuranza de los solitarios. En el fondo, el contenido de la charla es el proceso de unificación de la conciencia desde la marcha al desierto. El texto que he utilizado como punto de partida, que es atribuido a Jesús de Nazaret por el Evangelio de Tomás 22, dice: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Lo de arriba como lo de abajo, y el interior como el exterior. Es un proceso de unificación de la existencia, rompiendo las separaciones, rompiendo los procesos de identificación. Este texto de un evangelio que la Iglesia oficial llama apócrifo, pero que muchos autores, y yo con ellos, consideran que es uno de los textos antiguos de las diferentes corrientes cristianas que se originaron a partir de la muerte de Jesús. Tiene, obviamente, está originado con influencias gnósticas, pero en el texto en concreto es un proceso que pone en tela de juicio la dialéctica o la discusión entre el dualismo y el monismo, ¿no? De hecho, encontramos reflejos del texto en... Perdonar, vamos a ver si puedo... Eso es. Encontramos reflejos del texto incluso en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, cuando cita el texto de liberarse de los pares es el descubrimiento del reino de Dios. Si lo que buscamos es la esencia del agua, la condición de todas las olas, no ganaremos nada saltando de una ola a la otra. Buscar la conciencia de unidad es como saltar de ola en ola, de una experiencia en otra. A eso se debe que no haya ni sendero ni realización. La esencia de lo existente, quién realmente somos, cómo hemos llegado aquí, cuál es la comprensión de esta existencia. Son preguntas importantes y es importante ver que el Maestro de Nazaret, no solamente en el Evangelio de Tomás, sino en el Evangelio de Juan, explicita claramente que el proceso de descubrimiento del reino de Dios, de hacer crecer la manifestación de ese mensaje cenótico, es de lo divino en la vida cotidiana, tiene que ver
con un proceso de, en primer lugar, vaciamiento, en segundo lugar, de unificación, viviendo desde la conciencia de lo uno. Y no es esto una filosofía, no es esto una postura teórica interesante, es algo que tiene que afectar a nuestras vidas. Compañeros que estáis hoy lejos de mí, pero muy cerca de mi corazón, ¿cómo hacer en la vida, cómo vivir desde la ruptura de los límites, desde la unificación de todo lo que existe, siendo solo manifestación de todo lo que existe? Esa es la experiencia vital fundamental. Cambia totalmente la comprensión de la existencia, el valor que damos a nuestras acciones. Si la necesidad o no necesidad de un camino a recorrer, la búsqueda de metas, el estilo de vivir y nuestra relación con nosotros. Cambia totalmente esto. O nos tomamos en serio la provocación de este mensaje, mientras no hagáis de dos uno, mientras no veáis el interior y el exterior unificado, mientras lo de arriba y lo de abajo dejen de ser arriba y abajo, dejen de ser diferentes, mientras el que está ahí fuera no sea parte de ti, no entrarás en el reino. Nuestro proceso de seguimiento del Maestro de Nazaret exige ese cambio rotundo en nuestra existencia. Aurobindo, un gran místico en la India, se refiere a esto de una forma directa, esencial, en palabras que resuenan fuertemente en mi corazón y que yo quiero leeros y comentaros. Dice así: por largas que sean las horas de la noche, no soñaré que el pequeño yo y la máscara de la persona es todo lo que Dios revela del esquema de la vida. El resultado definitivo de la tarea cósmica de la naturaleza. Una gran perspectiva deje su florecer, una gran presencia deje su florecer. Prepara largamente su lejana epifanía. Incluso en la piedra y en la bestia se oculta la divinidad. Una brillante imagen de eternidad rebasará el tiempo trazado por la mente y será testigo del profético corazón. Incluso en esta inerte ceguera se revelará la naturaleza, largo tiempo oculta en esta parte inconsciente, satisfaciendo el magnífico plan oculto, el universal e inmortal espíritu en el hombre. Parece un texto muy sintético, perdonad, estoy un poquito resfriado, no por este invierno que se inicia, pero vamos a desgranarlo un poco. Es que solo la apariencia de las cosas que se ven y los roles que se juegan y las diferencias que apreciamos es el mensaje de la naturaleza en su propia manifestación.
o hay tras ello la expresión que se decía en el Bhagavad Gita, de que las olas son solo expresión del movimiento del agua. Una gran presencia teje su florecer. Esto es, el universo en su conjunto manifiesta un plan oculto, que además llama plan santo, que es la manifestación de que en esa epifanía de fenómenos existe una unidad expresándose, que los límites y los contornos que hemos como seres diferentes no son más que la expresión de una misma realidad, que lo divino está presente en la piedra, en la bestia, está presente en mí, en ti, está presente en toda manifestación. Y cuando se habla de lo divino, no se establece la presencia de un ser diferente, sino lo que existe es eso. No podemos terminar de ser profundamente humanos si no avanzamos en este camino de transformación, de comprensión de quien realmente somos y de vivir acorde con ello. Durante mucho tiempo hemos intentado volvernos mejores personas, conseguir llegar a ciertas metas, no solamente en el éxito vital, sino también en el desarrollo personal, que nos permitan ser algo mejor de lo que pensamos que somos. Pero esa tarea es una tarea imposible, porque no podemos ser nada más que lo que somos. Lo que pasa es que lo que somos es ya lo que deseamos ser, pero no sabemos cómo manifestarlo. La vida en la expresión del reino de Dios de Jesús de Nazaret es la vida sin diferencias, la vida en comunión. Y nuestro proceso de camino de practicantes del silencio es un proceso de quitar los velos y hacer aparecer esa manifestación de comunión que nos ha de transformar vitalmente. Cada uno de nosotros tiene unas dificultades en la ruptura de esos velos. Pero llegado a este punto de nuestra vida, hemos de poder comprender que no se trata de llegar a algún sitio que sea divinizado o de avanzar en nuestra vida sobre la base de persecuciones de metas o de transformaciones, sino que se trata de manifestar aquí y ahora lo que realmente es y sobre todo vivir de acuerdo con ello. ¿Cómo sería nuestra relación con los demás si no existieran límites? ¿Cómo sería nuestra dedicación a la falta de igualdad
a la falta, a las múltiples necesidades que el mundo tiene, al sufrimiento de los otros. ¿Cómo sería si los otros dejan de ser los otros? ¿Cómo sería nuestro proceso de comprensión interior de la existencia si no nos viéramos como un ser separado e indigente? Por favor, hazte estas preguntas que vibran en mi corazón y que son preguntas de profunda y continua transformación. ¿Cómo crear el reino de Dios dentro de ti y fuera de ti, en las acciones sociales, en las acciones políticas, en las acciones personales, en tu propio movimiento vital en cada momento, colocando ahí esa frase de Tomás 22, haced de dos uno? No es ni tan siquiera un plan que la naturaleza tiene, porque es una expresión espontánea, no vinculada a un corrimiento lineal, lo que es la expresión de la manifestación de lo uno. Es el despliegue continuo de la realidad. A pesar de nuestra comprensión ciega, ese despliegue se da. Por eso dice Aurobindo, incluso en esta inerte ceguera se revelará la naturaleza. La naturaleza que está a largo tiempo oculta en esta parte inconsciente. Es como si en ese despliegue de lo existente, primero fue necesario mostrar los fenómenos, mostrar la profunda diversidad de la existencia, para al mismo tiempo, tras ello, mostrar también que esa diversidad despliega la no separación. No es, por tanto, un cambio de la existencia, de ser primero fenómeno para ser luego no separación, sino es el mismo proceso en el cual lo diferente y lo no diferente es la misma cosa. De acuerdo con el Sutra del Corazón, forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Esta expresión profunda del Maestro de Nazaret es una invitación a incorporarnos a la realidad tal y como se expresa. Es como si dijéramos nuestra vida, el camino que recorremos, nuestro periplo vital, es un proceso continuo de incorporación a la realidad, que no es dual, que no es dos, sino que es no dos. Un proceso en el cual aceptamos profundamente la diversidad de las cosas, no nos inventamos otro mundo, pero en ellas vemos ese plan santo, oculto, manifestándose continuamente dentro de nosotros, fuera de nosotros. ¿Cuál es el proceso que hemos de seguir?
para lograr avanzar en esa manifestación de lo uno en nuestra existencia. Es un proceso que en primer lugar a nosotros practicantes de Zen nos ha de llevar a reducir los ruidos. Es un proceso de vaciamiento, es un proceso de eliminación gradual, progresiva de las diferencias. Apreciamos nuestro cuerpo, nuestras expresiones, nuestra forma de vivir, los alimentos que tomamos, los objetos que tocamos. Pero poco a poco nuestra conciencia va asumiendo que todo eso forma parte de la misma expresión. Y para ello nuestro interior lleno de ruidos, nuestra conciencia discursiva que va diferenciando, que va juzgando, que va discriminando, tiene que callar. Tenemos que hacer un proceso de callar, y ese proceso es un proceso de desierto. No quiero comentar los elementos históricos de la manifestación de los padres del desierto a partir del siglo II en la tradición cristiana, porque tiene elementos que están muy vinculados a un contexto cultural en el cual desgraciadamente ya existía la tendencia misógina de la Iglesia naciente y otros planteamientos de negación del mundo que los padres del desierto generaron. Pero sí quiero manifestar que esa ida al desierto que se produjo en el movimiento anacoreta a partir del siglo II, una vez que los profetas itinerantes de la tradición de final del siglo I, II, fue amoldándose a un alienamiento de la religión naciente que culminó en el Concilio de Nicea de Constantino, en una alianza en una vinculación de la fe y el poder que se ha mantenido durante siglos. Hubo una reacción de búsqueda de la esencia, y por tanto de huida, de separación, del amoldanamiento en ciudadano, en los núcleos urbanos, de la tradición religiosa, de los ritos, de las creencias que allí se produjeron, de la competencia entre ese cristianismo con las otras fes que había, para buscar la esencia del espíritu. Y quiero utilizar este movimiento de purificación que se intentó producir y que llevó a un profundo desgarramiento, porque se pretendía un vaciamiento de todo lo físico, de todas las circunstancias, para quedarse solo con la esencia, a ese proceso al cual estaba empezando a invitaros en relación con este hacer de dos uno. Es un vaciamiento que se produce en primer lugar en nuestro interior. Tengáis las circunstancias que tengáis en vuestra vida, ya estéis en medio de la fárraga de la ciudad, o estéis teniendo una vida serena y tranquila, familiar, en el campo o en vuestro lugar, la confrontación con esta vida dual de separación, de juicio, discriminación, negación, escoger, manipular, etcétera,
que realizamos de forma cotidiana tiene que dejar espacio al silencio. Y ese espacio al silencio se produce en el interior, en lo que los místicos medievales llamaban el hondón del alma. He recorrido los campos de Siria, tierra llana, sin diferencias, campos inmensos vacíos. En gran parte desierto, mirando a lo lejos la línea del horizonte y llenándome del cielo con esa luz especial que aparece en la mañana cuando no hay accidentes que limitan el horizonte, se me llenan los ojos de vacío. Y esa metáfora física de campos vacíos y empobrecidos es la metáfora que siento en mi interior. De vez en cuando aparecen aquí y allá un pequeño accidente, una casa, que no es nada más que un pequeño dado del mismo color que la tierra, amarillenta, que la rodea y que no hace más que manifestar la plenitud, la extensión de esa inmensidad. Es como si miraras el mar y de vez en cuando una ola diera manifestación de que realmente hay mar. Arriba el cielo inmenso me rodea y me envuelve. Y en este otoño final, el viento frío levanta el polvo y me trae mensajes, logrando que solo arena y polvo quede. En este páramo interior hay un primer momento de confusión en el que, acostumbrado a mis ruidos, acostumbrado a mi proceso de analizar, comprender, curiosidad y expresión diversa, no comprendo este vacío y me siento perdido, me siento perdida en medio de este hondón que es el espacio interior que existe más allá de los ruidos. Es ese silencio profundo detrás del silencio, en el cual no existe escondite, no existe rol que jugar, no existe acontecimientos que juzgar o analizar. Es ese espacio que aparece en medio de la sentada, cuando por fin se apagan el rum rum de cosas que van, cosas que vienen, y hay solo respiración. En ese solo respiración
hay una apertura vacía, purificada, en el cual no caben las diferencias. Es un entrenamiento para dejar espacio a la no diferencia. Luego tendremos que llevar eso a nuestra dinámica cotidiana, a nuestra capacidad de poder ver ese plano oculto, esa expresión no diferente que existe en todas las aparentes diferencias. Es algo muy concreto. ¿Cuál es la diferencia entre ti y un hombre negro? ¿Cuál es la diferencia entre tu hombre y tu mujer? ¿Cuál es la diferencia entre la piedra y la nube? La diferencia esencial. ¿Cuál es la diferencia entre todos los acontecimientos que ocurren en el universo? ¿Cómo vivir desde la no diferencia? ¿Cómo hacer que una vez que he vibrado, abriendo un poquito el espacio de ese hondón inmenso que existe en el centro de la existencia y por tanto también en el centro de mí, cómo lograr vivir desde ahí? Hay que tener un profundo cariño a la existencia, un profundo cariño a quien somos y a lo que es, para que poco a poco, en un proceso no neurótico, sino armónico, en un proceso de aceptación de este desvelamiento, eso vaya abriéndose paso, que se abrirá para todos nosotros, antes o después. Los místicos continuamente llaman la atención sobre este proceso. Taulero, por ejemplo, dice: busco la transformación total, radical del hombre, adquiriendo la condición de hombres espirituales, en todo desnudados de todo lo que impide la habitación de Dios dentro. Esa habitación de Dios dentro es la manifestación del no-dos en el seno de la existencia. Jesús de Nazaret: mientras no hagáis de dos uno, no expresaréis el reino, no entraréis en el reino. El reino de Dios, Dios dentro. La naturaleza desarrollándose, el plan oculto, el plan santo. Por lo tanto, hemos de volver una y otra vez a recogernos de nosotros mismos, aceptando esta aparente diferencia, aparente separación, pero volviendo, aceptando ser un solitario, en el sentido de un vaciado, que expresa ese vaciamiento, en el sentido de la pureza de espíritu de Eckhart, y a través de expresar ese vaciamiento se va poco a poco llenando de todos los seres y todas las cosas. La perspectiva, cuando actuamos desde ahí, es, como decíamos en la charla anterior, que no hay ningún mérito que ganar.
no hay nada especial que ser. Esa provocación del Bodhidharma, no lo sé, que expresa algo más que un no saber, sino expresa la no existencia separada radical que permite a uno ser persona y a otro ser otra persona. Vivir cada momento de nuestra vida interrogando o haciendo que este interrogante exista en el trasfondo. Hacer de dos uno. Jan Koan. Manifestación no dual. En cada momento. En cada expresión. Cuando nos encontramos con otras personas. Cuando nos ponemos a hacer una tarea. Lograr que cada momento se convierta en un momento de comunión. Es una práctica continua, es una expresión completa de lo que realmente ya somos. Muchas veces nos hemos dicho cómo practicar, cómo hacer que nuestra vida se exprese como Zen. Y hoy puedo manifestar que hay una oportunidad de práctica continua en cada situación si llevamos este koan a cada situación. Si cada vez que expresamos un juicio o expresamos una negación o una distinción en el trasfondo de nuestra conciencia, en ese hondón, resuena el llamado de Jesús de hacer de dos uno, o ese proceso de vaciamiento que llevó a los padres al desierto. Entonces, nuestra forma de acercarnos a la realidad cambia cualitativamente. Mi forma de acercarme a cada instante cambia cualitativamente. Y también cambia ese rum que nos consume muchas veces de haber hecho bien, haber hecho mal, esto es correcto, esto no es correcto, he de ir por allí, he de ir por allá, ese rum que nos neurotiza empieza a callarse. Utilicemos pues este koan como un cuchillo que continuamente corta nuestra cotidianidad, que continuamente rompe ese discurso alienante, dicotómico, de separación, que distingue a los hombres y a las sociedades y que lleva al sufrimiento. La mujer como el hombre, lo de arriba como lo de abajo, lo externo como lo interno, de forma que todo lo que nos rodea seamos. Tengáis un buen día.